24, durante la vigilia, el control de la ventilación, o sea, durante el día, digamos, cuando estamos despiertos, el control de la ventilación se realiza por tres sistemas de control. El voluntario, ¿no? Que es a nivel de la corteza, el metabólico, que tiene que ver con el pH, el CO2, y la estimulación tónica en específica de la vigilia, bueno, que es otro estímulo. Pero acá lo importante no es esto de aquí que nos marea un poquito, sino la pregunta. ¿Cuál es el estímulo ventilatorio más importante durante el sueño? Y también durante la vigilia, obviamente. ¿Cuál es el estímulo más importante que que les vengo repitiendo desde hace mucho tiempo, mucho rato? Y que es a nivel central, obviamente. ¿Cuál? La presión de CO2. Exacto, la presión de CO2 tiene que ver ahí mucho. Entonces, este es que les quede claro, ¿no? Que este es el estímulo ventilatorio más importante tanto en la vigilia como en el sueño. En la presión arterial de CO2. ¿Por qué? Porque está a nivel central. La hipoxemia, no tanto. La hipoxemia, para que sea o sirva como estímulo, tiene que estar bien marcada. Digamos, tenemos que tener una presión arterial de oxígeno menor de 40, como les enseñaba en esa curva de disociación de hemoglobina, para recién tener un estímulo en la ventilación. También tenemos que hablar, como les decía, de los receptores, ¿no? Receptores pulmonares, que tienen que ver con enviar estímulos, enviar órdenes a nivel central y a nivel vulvar, digamos, ¿no? Entonces, estos receptores de estiramiento pulmonar tienen que ver, o están dentro de la musculatura lisa, y tienen que ver con las fibras nerviosas del vago también, o fibras mielínicas del vago, ¿no? Y se dice, por ejemplo, cuando producimos una vagotomía bilateral, o sea, cortamos ambos nervios vagos, lo que va a producirse es que la ventilación se hace lenta y profunda, ¿no? Entonces, esto del reflejo o de la vagotomía bilateral, lo que produce es más bien volúmenes tidales bajos, o sea, ventilación lenta, pero un poco profunda, digamos, ¿no? Si se seccionan los nervios vagos, la frecuencia respiratoria, ¿cómo estaría? ¿Aumentada, disminuida? El sistema nervioso parasimpático, que tiene que ver con el vago, es el principal, digamos, sistema de control de la respiración también, ¿ah? De la ventilación y también de los bronquios, sobre todo la acetilcolina. Y en el pulmón tenemos varios receptores muscarínicos o de acetilcolina que tienen que ver con los bronquios, con el aumento de las secreciones. Por eso que los vagos, que son parte del parasimpático, cuando se seccionan, producen, obviamente que eso no se hace, se hacen con animales de experimentación, produce una gran alteración a nivel de la mecánica ventilatoria y respiratoria, ¿no? Entonces, ¿qué creen que pase, pues? La frecuencia respiratoria aumentaría, disminuiría, permanece constante. Tiene que ver con esto, ¿no? Acá, cuando hay vagotomía, eliminan las aferencias a estos receptores de estiramiento pulmonar y esto da lugar a que la ventilación se haga lenta y profunda. Lenta, eso quiere decir que la frecuencia respiratoria es menor, es lenta y probablemente sea profunda, pero lo importante es que la frecuencia respiratoria baja, ¿no? Entonces la frecuencia respiratoria disminuye. Esto es importante para saber lo que es la unidad respiratoria o la unidad funcional respiratoria, ¿no? Que está constituida por los bronquiolos, en este caso el respiratorio, el conducto alveolar, los sacos alveolares y los alveolos, que son estos chiquititos, estas bolitas chiquititas de acá, ¿no? Esto es lo que se conoce como acino respiratorio también, ¿no? O sea, el acino respiratorio o la unidad funcional respiratoria, entonces si les preguntan, está compuesto por el bronquiolo respiratorio y todo lo que sigue al bronquiolo respiratorio, como es el conducto alveolar, el saco alveolar y los alveolos. Por eso se llama unidad respiratoria o unidad funcional respiratoria, porque en esta zona se hace el intercambio gaseoso. El bronquiolo terminal, digamos que no es parte del acino. Digamos que un bronquiolo terminal forma dos bronquiolos respiratorios, pero el bronquiolo terminal, digamos que es la parte que está fuera del acino, es la parte de conducción todavía. Entonces no es parte de la unidad funcional respiratoria.
Acá lo mismo, vemos la tráquea, que es una sola, luego vemos los bronquiolos derecho izquierdo, por el bronquio, perdón, derecho izquierdo, los bronquios de los lóbulos, los bronquios de los segmentos, los bronquiolos terminales, que son ya más pequeños. Esta es la vía aérea más pequeña, la que yo les decía, la menos de 2 milímetros. Luego del bronquiolo terminal, donde termina la etapa de conducción, justamente acá lo vemos en negro. Ya les comenté también al inicio que esto tiene que ver con un volumen de 150 mililitros, que es el espacio muerto también conocido, o zona de conducción. Y luego viene la zona respiratoria, o la zona de intercambio gaseoso, que empieza con el bronquiolo respiratorio. Luego viene el canal alveolar, y luego el conducto alveolar, el saco alveolar y los alveolos al final, ¿no? Entonces, este cuadrito es importante para ver cuál es la zona de conducción, la zona de espacio muerto, hasta dónde llega esa zona, que es el bronquiolo terminal, y dónde empieza la zona de intercambio gaseoso o la zona respiratoria, ¿no? Que empieza en el bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio, la pregunta, ¿difiere del bronquiolo terminal en qué? En que el primero, o sea, en que el respiratorio tiene qué. Esto es algo básico y elemental. Sin ver las respuestas, ustedes tienen que saber diferenciar un respiratorio de un bronquiolo terminal. ¿En qué se diferencian ambos? En que uno es de conducción y el otro es de intercambio gaseoso. Esa es una respuesta. Otra respuesta. En que si es de conducción, no hay alvéolos. Y si es de intercambio gaseoso, sí hay alvéolos. Esa es otra respuesta. Entonces, teniendo esa teoría, ¿cuál sería su respuesta? Ambos tienen poca cantidad de cartílago porque ambos son vía aérea menor. Ambos tienen epitelio columnar ciliado o poco ciliado. ¿Cuál es la diferencia más importante entre ambos? O sea que el respiratorio difiere del terminal en qué? En que hay intercambio gaseoso. Pero eso trae consigo a qué? A que tenga qué? Alvéolos. Entonces contiene unos pocos alvéolos respiratorios. Esa es la respuesta, ¿no? Porque ambos tienen este mismo epitelio, ambos tienen poco cartílago, y ambos carecen de cilios, etcétera, ¿no? O sea, la diferencia es eso, en que el bronquiolo respiratorio tiene alvéolos porque hay intercambio y el terminal es de conducción. Obviamente no hay alvéolos. Ese es un reflejo que tiene que ver con la insuflación pulmonar. Es un reflejo para que el pulmón no reviente, por decirlo así, ¿no? No se hinche tanto, no se insufle tanto. Cuando el pulmón empieza a insuflarse en una gran cantidad, existe un reflejo que se llama reflejo de Hering-Brewer, que lo que hace es que empieza la expiración. Esto evita que haya un barotrauma, por decirlo así, ¿no? Que haya una presión elevada de oxígeno o de aire y que esto revienta los alvéolos. Entonces, en una respiración normal, ese es el reflejo que evita que haya una insuflación pulmonar excesiva y que el pulmón obviamente colapse, ¿no? Entonces, el efecto del reflejo de Hering-Bauer, ¿qué significa? ¿O qué es lo que produce? Que el pulmón no se colapse, perdón, no sea tan grande, no tenga tanta cantidad de aire y no se distienda tanto. Aumenta el volumen de aire corriente y también aumenta la frecuencia respiratoria. Aumenta el volumen de aire corriente y disminuye la frecuencia respiratoria. Disminuye el volumen de aire corriente. ¿Qué es lo que hace este reflejo? ¿Qué es lo que trata de hacer? Trata de que el aire salga de nuevo, ¿no? De que no se insufle tanto el pulmón. Es un reflejo de deflación del pulmón, de expiración, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que produce este reflejo? ¿Mm? ¿Cuál creen que es la respuesta aquí? ¿Sí? ¿No pensaron? ¿Mm? ¿La C?
Es un reflejo que hace que el pulmón bote aire. Disminuye pues el aire, el volumen de aire corriente. Trata de disminuirlo para que el aire, para que el pulmón no reviente. No va a aumentar el volumen corriente, porque si aumentara el volumen corriente, como les decía yo, distendería tanto el pulmón que el pulmón puede colapsar. ¿Cuál de los siguientes datos define una hipoventilación alveolar? Nuevamente, ¿no? ¿Mm? La A, la B. La hipoventilación alveolar tiene que ver con hipercapnia e hipoxemia. ¿Cuál de todas estas tiene que ver con eso? O sea, ¿cuál sería la más correcta en realidad? Porque ¿Mm? Porque aquí también les ponen dos respuestas como para que piensen un poco, ¿eh? ¿No? A ver, ¿cuál de los siguientes datos define una hipoventilación alveolar? La hipercapnia es cierto, ¿no? La hipoxemia no necesariamente. ¿La frecuencia respiratoria define la hipoventilación? Cuando hablamos de ventilación no hablamos de frecuencia, hablamos de volúmenes, de poco volumen. Entonces, por ejemplo, la D no sería. La C, la presencia, o sea, definida en un paciente con EPOC, obviamente no es, ¿no? Presencia de confusión y temblor fino, claro, tiene que ver esto con hipercapnia, pero en un paciente con EPOC, pero ¿eso definiría la hipoventilación alveolar en general? No, pues no. La hipoxemia normocánica, o sea, hipoxemia con CO2 normal, obviamente no, pues no. Entonces, ¿cuál nos está quedando aquí? La B y la E. A ver, ¿por cuál se mandan ustedes? A ver, ¿por cuál se... ¿La B? ¿Por qué no la E? La hipercapnia mayor de 50, exacto. Pero 65 también es hipercapnia, ¿o no? Mucha hipercapnia. Es- exacto. Esto, muy bueno, exacto. Claro, aquí te dice cuál define, es lo que dice el autor, ¿no? Es una definición operacional, quieran llamarlo así, pero bueno, es una definición operacional o teórica, ¿no? Es mayor de 50. Y entonces entre la B y la E, la hipercapnia, pues nos quedamos con la B nomás, ¿no? Es cierto, la hipercapnia. La 29. El principal factor que regula la ventilación alveolar durante el reposo es... ¿Mm? ¿Mm? ¿Ninguna? Ya les dije, ¿no? El CO2, siempre es el CO2. La presión arterial del CO2 es la que regula la ventilación. Siempre es el CO2. Bueno, aquí más o menos para comentar lo que ya le dijimos, la curva de disociación de hemoglobina. Esto de aquí no les mencioné. La curva de disociación de hemoglobina se va a la derecha o se va a la izquierda, dependiendo de estos factores que vemos aquí. Disminución del pH, aumento del CO2, aumento del 2,3-difosfoglicelato o aumento de la temperatura. ¿Ya? Entonces, cuando hay más acidosis, o sea, disminución de pH, cuando hay hipercapnia, cuando hay aumento del 2,3 o cuando hay fiebre, la curva se va hacia la derecha. ¿Por qué? Cuando la curva se va hacia la derecha, ¿qué quiere decir? Que a una determinada presión de oxígeno, la saturación es mayor o menor. Es menor. Miren, por ejemplo, esta es la normal. En 80, digamos aquí, ya en 80. Lo normal es tener una saturación de 90, digamos.
Pero si yo me voy a la derecha, en PO2 de 80, tengo, si me voy a la derecha, digo en la curva, tengo una PO2, una saturación, perdón, de 80, o sea, menor. ¿Qué quiere decir? Cuando yo me voy a la derecha, la saturación de hemoglobina, de oxígeno por hemoglobina es menor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo, digamos, o perdón, la hemoglobina elimina oxígeno hacia los tejidos o manda oxígeno hacia los tejidos cuando se va uno hacia la derecha. ¿Por qué? Porque probablemente hay fiebre y el tejido necesita oxígeno, porque hay hipercamia y hay mucho CO2, pues el tejido también necesita oxígeno. Entonces cuando nos vamos hacia la derecha, o hay acidosis igual, la hemoglobina libera el oxígeno hacia los tejidos y eso ayuda a oxigenar los tejidos. Pero cuando nos vamos hacia la izquierda es al revés. Más bien la hemoglobina trata de coparse más de oxígeno y no lo suelta. Entonces, por eso que dice sangre venosa, porque digamos que no quiere soltar el oxígeno. En cambio aquí sí, lo suelta en la sangre arterial, lo suelta hacia los tejidos, ¿no? Entonces, cuando hay, digamos, menos fiebre, la hemoglobina capta más oxígeno. Cuando hay fiebre, en este caso aumenta la temperatura, la hemoglobina suelta más el oxígeno en los tejidos. Como para que lo hagan como una mnemotecnia, ¿no? Con fiebre, la hemoglobina suelta el oxígeno porque los tejidos necesitan, porque hay un problema ahí, necesitan oxígeno, y cuando estamos medio fríos, la hemoglobina capta más oxígeno y lo retiene, digamos, ¿no? Y acuérdense los aumentos, aumento de CO2, aumento de 2,3-difosfoglicerato, aumento de temperatura, todo eso tiene que ver con la desviación hacia la derecha y con la liberación de oxígeno. Y la única disminución es el pH, que es la acidez. Y acuérdense también, cuando hay acidez, acidosis metabólica, el cuerpo necesita oxígeno. Entonces por eso la hemoglobina libera oxígeno. Y por eso la hemoglobina se va a la derecha también, ¿no? Todo relacionándolo. Bueno, igual acá lo mismo, es para ver eso. Factores que modifican la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Desplazamiento a la derecha, ya les decía, la acidosis, ¿no? El CO2, el aumento del 2,3-difosfoglicerato, el aumento de la temperatura. Desplazamiento a la izquierda de la curva de disociación de hemoglobina, aumento de pH, o sea, alcalosis, descenso de PO2, descenso de 2,3-difosfoglicerato, descenso de temperatura, o sea, hipotermia, digamos, ¿no? 30. La curva de disociación de la oxihemoglobina o de la hemoglobina se desviará a la derecha. ¿Cuándo se desviará a la derecha? A ver. Aumentaban varios, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y disminuía por ahí uno, creo, ¿no? ¿Mm? Exacto. Aumenta el 2,3-difosfoglicerato, ¿no? Aumenta CO2, aumenta temperatura, acá está al revés, ¿no? Ya ves cómo ahora ya lo entienden. Esto es para ver cómo el bicarbonato se traslada, digamos, en la sangre, ¿no? Perdón, el bicarbonato no, el CO2. El CO2 difunde por aquí, esto es el tejido, y luego se va al capilar para luego ser expulsado por el alveolo, digamos, ¿no? Cuando difunde el alveolo. Pero miren cómo el CO2, perdón, está aquí en el plasma y puede estar disuelto, pero principalmente el CO2 se une al agua y luego por una enzima se convierte en bicarbonato, perdón, ácido carbónico, y luego en bicarbonato y en hidrogenión. Y este bicarbonato luego sale al plasma y es así como el CO2 está en mayor cantidad en el plasma, en forma de bicarbonato, en un 60%. Luego también el CO2 que entró al glóbulo rojo también se une a la hemoglobina y forma los compuestos hemoglobínicos, ¿no? Y bueno, eso, así el CO2 está en un 30%, en esa forma. Y disuelto en el plasma, así como entró acá solito, está solo en un 10%. O sea, la principal forma de transportar el CO2 a nivel de la sangre es a través del bicarbonato, en un 60%. Compuestos carbamínicos en un 30% y disuelto en el plasma solo un 10%. La hemoglobina, perdón, el oxígeno, ¿cómo se transporta en la sangre? Por la hemoglobina, ¿en qué porcentaje? En un porcentaje bien alto, casi 90%.
El CO2, ¿cómo se transporta en la sangre? Como bicarbonato en un 60%. El CO2 se transporta en la sangre en su mayor parte como bicarbonato intraeritrocitario. Mira cómo les ponen esto para marearlos. Como CO2 plasmático, o sea, disuelto, ¿no? Como grupo carbamino, ¿no? 30%, como bicarbonato plasmático, ¿no? Usted no podrá normalizar la saturación arterial de oxígeno. Esta es saturación, lo que preguntaba el doctor, ¿no? En oximetría, mediante oxigenoterapia, si un posoperado presenta ¿qué? Ya ese es como un resumen de todo lo que les mencioné en todo lo que hemos hablado de ventilación en perfusión, ¿no? Cuando hay ¿qué? Yo pongo oxígeno y tengo comprometido el alveolo y el oxígeno no me sube en la sangre arterial, ¿por qué? Porque está pasando algo ahí en el alveolo. ¿Cómo se llama eso? Es alteración en la ventilación y que hay, a pesar de que hay buena perfusión, se llama Shan. De todas, eso es lo que me está diciendo acá arriba, ¿no? Yo no puedo normalizar, dice, la saturación de oxígeno mediante oxígeno que yo le ponga a un paciente que se ha operado si es que presenta ¿qué? Un Shan. Entonces busco cuál de todos esos tiene Shan. ¿Cuál de todas estas entidades tiene Shan? ¿Mm? La crisis asmática. Ese es a nivel de bronquio. No es a nivel de alveolo. Una anemia importante no tiene mucho que ver con el Shan. Hipoventilación alveolar por sobredosis de anestésicos, opiáceos. No tiene, la difusión no está alterada. 3 costillas fracturadas con movilidad respiratoria restringida, eso me causaría hipoxemia, pero no Shan. Yo le pongo oxígeno y sube. Y la hipoventilación también, luego hiperventilar o le pongo oxígeno y también mejora el oxígeno. Los asmáticos con hipoxemia les pongo oxígeno también mejoran. Excepto que estén en una crisis severa, en un paro respiratorio inminente, bueno, pero obviamente eso no es un Shan. Entonces es la C, pues, ¿no? El síndrome de respiratorio agudo, antiguamente se conocía como del adulto. Esa es la respuesta, ¿no? Bueno, vía aérea pequeña, ya les mencionaba, es la vía aérea más pequeñita, la que es menos de 2 milímetros, la que se altera principalmente en los fumadores primeros de tabaco, los que están en etapa inicial de consumo de tabaco. Y como les decía, la espirometría no detecta la enfermedad, digamos, obstructiva, o sí la detecta en todo caso, pero detecta también cuando la enfermedad está inicial. Esto de nuevo esto también para recordarles las zonas de conducción y las zonas de respiración y transitorias, ¿no? Estas son digamos, las segmentaciones que se han hecho. Hay hasta 23 segmentaciones. Hasta la número 16, que también preguntan, es la zona de conducción. Pasado de la 17 para arriba, es la zona de transición y respiratoria. Pero la principalmente respiratoria es la que va desde el 20 al 23. Porque aquí ya están los conductos alveolares y los sacos alveolares. Y la zona de transición es la zona que está aquí, desde la 17 hasta la 19 más o menos. Donde estamos los bronquiolos respiratorios, terminales y respiratorios, ¿no? Y algunos alveolos, obviamente. Pero es la zona transicional, digamos, ¿no? Donde hay unos cuantos alveolos, pero no es la zona propiamente respiratoria. Ya les decía, les mencioné también lo de las presiones, es la que contribuye en no más de un 20 a 25% de la resistencia. Les decía, esta vía aérea menor. En esta vía aérea menor dice que es la región donde hay mayor tejido muscular. Aquí ya no hay cartílago, no cuenta con cartílago. Y esto lo hace muy susceptible a que el bronquio en esa zona se constriña, porque no hay el cartílago, lo que sirve ahí es como soporte para que el bronquio no se cierre. Y en esta zona de vía aérea pequeña, al no haber ese cartílago de soporte y solo haber músculo liso, el bronquio es muy constreñible, digamos, o se cierra muy rápidamente. Y ya les decía, el humo de tabaco tiene que ver mucho con esta vía aérea menor. Cómo se valora con el FED 2575 en la espirometría. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿cuál es la alteración funcional más precoz que suele detectarse en el tabaquismo? Creo que esta ya les dije, ¿no? Es la primera, el FED 2575 bajo y la relación normal, porque todavía no estamos hablando de un EPOC, estamos hablando de etapas iniciales.
Respecto a la pequeña vía aérea, señala la afirmación falsa, o sea que hay muchas verdaderas acá, ¿no? Comprende las vías respiratorias de un diámetro inferior a 2 milímetros, sí, cierto. En condiciones normales, la presión de la vía aérea contribuye a la resistencia total de la vía aérea mayor en 20%, también les dije. Carece de glándulas o mucosas, también es cierto. Esta también creo que la habíamos hecho ya, ¿no? En caso de enfermedad restrictiva severa no se puede valorar porque volúmenes son muy pequeños, es cierto. Y acá lo que les decía, ¿no? Que en el EPOC, solo cuando hay agudización, no solamente se altera desde las etapas iniciales, ¿no? Esto último creo que ya es para hablar acerca del cigarro, del EPOC, un poquito, algo simple nomás. Esto también es parte de la fisiología. El cigarro tiene muchas sustancias, tiene que ver con el alveolo. Este alveolo produce varios mediadores químicos, interleuquinas, que son muy citotóxicas, y también activa neutrófilos, los que tienen que ver con producción de proteinasas, que estas proteinasas son las que destruyen justo estos tabiques alveolares, estos alveolos, y son los que producen el enfisema. Y también estas proteinasas aumentan la hipersecreción de moco, y esto aumenta pues la obstrucción a nivel de los bronquios en esos pacientes que fuman cigarro y que obviamente están en etapa de EPOC. En el EPOC tiene que ver mucho el linfocito CD8 y la interleuquina 8 también, a diferencia del asma, por ejemplo, que tienen que ver otro tipo de interleuquina, sobre todo la 4 o la 5, ¿no? Tenemos que ver acá también que estos cilios son alterados por el cigarro, porque hay un efecto ahí agresivo o irritante de los cilios, y lo que hace con los cilios es más bien enlentecerlos y hace que la ritmicidad no sea la adecuada, y por eso que los que fuman tienen infecciones a repetición, probablemente porque sus cilios están alterados. Luego, en algunos casos, el macrófago alveolar tiene que ver con aumento de fibroblastos, lo que a la vez también puede producir fibrosis, ¿no? Entonces, algunos pacientes que tienen problemas de enfisema también pueden tener problemas de fibrosis asociado. Listo. Respecto a la acción del tabaco sobre las vías respiratorias, señale la respuesta falsa. A ver. ¿Inhibe la acción de los macrófagos alveolares? Obviamente que sí. ¿Aumenta la resistencia de la vía aérea? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Produce hipertrofia de las glándulas bronquiales? Sí, porque hay impresionación de moco. ¿Estimula la constricción del músculo liso bronquial? Obviamente que sí. ¿Disminuye la densidad de los cilios? Es cierto, ¿no? Pero, ahí está otra vez, cuando hay un solo o cuando hay un pero, de nuevo lo mismo, aumenta su movilidad. Obviamente que no aumenta la movilidad, ¿no? Disminuye más bien la movilidad y también obviamente disminuye los cilios. Entonces esa es la respuesta, ¿no? La E. Bueno, yo creo que eso es todo. Es lo más sucinto que hemos podido hacer y lo más explicativo que hemos podido hacer. Espero que eso les sirva, porque de aquí empieza lo que es ya las enfermedades en realidad, ¿no? El EPOC, el asma, la fibrosis, la tuberculosis, etcétera. Y todos estos se explican mediante esto que hemos hecho hoy, ¿sí? Bueno, espero que vayan tranquilos y bueno, repasar la clase, ¿sí?